Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy hablaremos sobre el uso de la interpretación de los sueños. Antes que nada, recuerda que ya puedes inscribirte a la próxima actividad de campo psicoanalítico, que son justamente las lecturas lacanianas, en donde estaremos revisando las conferencias de Lacan y un par de textos por ahí que son bastante sencillos para poder introducirnos a la teoría de Lacan fácilmente, para ir perdiéndole el miedo a leer a Lacan y a esta idea que se tiene de un Lacan imposible, ¿no? Entonces, bueno, si te interesa esta actividad, puedes ya comenzar a inscribirte. Iniciamos el 10 de septiembre. También recuerda que si te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte, darle a la campanita para no perderte ninguno de los videos del canal, seguirnos en nuestras redes sociales y ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, el día de hoy traemos un tema técnico, de alguna forma, ¿no? Que si bien habla de los sueños, también hablará de un poquito de otras cosas respecto del material, ¿no? Que podemos ir delimitando y ver cómo es el uso de esta cuestión técnica, ¿no? Primeramente, vamos a entender que Freud planteará no cómo interpretar un sueño, sino cuándo, ¿no? Cuál es el uso que se debe darle a la idea de interpretar un sueño. Va a comenzar en este texto que es de 1911, me faltó decirles, que lo pueden encontrar en el tomo 12. Entonces, bueno, en este texto comenzará Freud a decir que hay analistas que se dedican a solamente interpretar sueños. Y Freud advierte que habrá sueños tan extensos, los cuales no será posible analizarlos en una sola sesión. Aquí hay algo bien interesante, bien importante, que tal vez tiene que ver con la época en la que vivimos, ¿no? O sea, tal vez en la época de Freud había personas que se dedicaban únicamente al análisis de los sueños, más allá del psicoanálisis, ¿no? O sea, como dejando un poco toda la indumentaria de un análisis propiamente dicho, y lo que hacían era dedicarse a analizar únicamente los sueños, ¿no? Como una especie de terapéutica de los sueños o algo similar. Sinceramente, en nuestros días creo que no hay alguien que se dedique únicamente a analizar los sueños, hasta donde yo sé, ¿no? Y si los hay, tal vez sean los menos que tal vez en la época de Freud, ¿no? Y por eso creo que Freud también tiene este texto, no en vano se pone a escribir sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo de los sueños, ¿no? Analizar los sueños, menciona y advierte que habrá sueños muy extensos, los cuales serán imposibles de analizar en una sola sesión. Recordemos que obviamente las sesiones de Freud iban de 50 a 60 minutos, ¿no? Un tiempo estándar, a diferencia de otro tipo de análisis como es con Lacan y las sesiones de tiempo variable, ¿no? Entonces, dado esto, Freud dice que en un cierto tiempo de la sesión no podrá ser analizado algunos de los sueños, ¿no? Por lo tanto, dichos analistas generalmente intentarán seguir analizando dicho sueño, o sea, el sueño anterior, el sueño que no se terminó, la siguiente sesión. Y esto es muy característico de otras terapéuticas. No sé si del psicoanálisis, en realidad yo no he escuchado a alguien que haga esto en análisis, pero puede ser que lo haya. Y es la idea de continuar algo que se dijo una sesión anterior, ¿no? Esto, al menos en el texto de Freud, lo marca en la idea de un sueño, ¿no? Imaginemos que estamos analizando un sueño de un paciente, no terminamos y decimos, bueno, se acabó el tiempo, entonces, por lo tanto, vamos a verlo la siguiente sesión, ¿no? Lo mismo pasa, como les digo, con material, ¿no? Estamos hablando, por decir alguna locura, de la relación con sus padres y con sus hermanos, y no nos dio el tiempo de terminar, entonces decimos, bueno, el tiempo terminó, y lo hablaremos la siguiente sesión. Entonces, en lugar, en la siguiente sesión, de evocar la regla fundamental, respetarla, lo que hacen algunas personas, algunos analistas tal vez, y en algunas otras terapéuticas que no son psicoanalíticas, es, bueno, la sesión anterior terminamos hablando de esto, sigamos con el tema, ¿no? O sea, siguen un tema y lo desarrollan a lo largo de una o dos o varias sesiones, ¿no?
A lo cual Freud pues no está como muy de acuerdo en ese sentido. Menciona que sería un error técnico. Y vamos a ver un poco lo que dice Freud justamente alrededor de esta idea. Menciona lo siguiente: a semejante técnica hay que contraponer esta regla. Para el tratamiento del máximo valor, tomar noticia cada vez de la superficie psíquica del enfermo y mantenerse un orientado hacia los complejos y las resistencias que por el momento puedan moverse en su interior y hacia la eventual reacción consciente que guiará su comportamiento frente a ello. Casi nunca será lícito demorar esta meta terapéutica en aras del interés por la interpretación de los sueños. Es decir, que Freud no aconseja seguir esto de los sueños, ¿no? Seguirlo la siguiente sesión, continuarlo y entonces desmenuzar todo y cada uno de los elementos de un sueño muy extenso, sino más bien fijarse y tomar nota, como dice, de los complejos y las resistencias que están sucediendo con el paciente. Básicamente como en un análisis típico, ¿no? Es decir, que primero estará la regla fundamental y después la idea del análisis de un sueño. Pero esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué pasa con el material que se obtuvo? ¿Qué hacer con ese material pendiente, con ese sueño que queda como inconcluso, por decirlo de alguna forma? Vamos a ver qué nos dice Freud justamente, y es lo siguiente. Uno se conforma cada vez con los resultados interpretativos que pueda obtener en una sesión. Y si no alcanzó a discernir por completo el contenido del sueño, no anota esto como una deuda. A la sesión siguiente no se prosigue el trabajo interpretativo sin pensarlo más, sino solo si se nota que entre tanto ninguna otra cosa se le ha esforzado en el enfermo hacia el primer plano. Y esto es un poco lo que les iba comentando, ¿no? En muchas otras terapéuticas, que bueno, no sé por qué tendría que traerla a colación, pero me parece importante. En algunas otras terapéuticas lo que se hace es justamente, ¿no? Tomamos un tema, que en este caso sería el sueño. Tomamos un tema del cual vamos a hablar, y si no terminamos en esta sesión, lo hablaremos la siguiente. Pero es importante seguir hablando de ese tema, ¿no? Y entonces, si no se terminó la segunda sesión de hablar del tema, se toma una tercera sesión. Y entonces se desarrolla todo ese tema a lo largo de ciertas sesiones, de N número de sesiones, ¿no? No sé si algunos psicoanalistas también hagan este tipo de cosas. En este caso, Freud nos habla de aquellos psicoanalistas que se dedican a analizar sueños y que terminan haciendo este tipo de cosas, ¿no? Como no terminamos de desglosar todo el sueño, entonces lo dejamos para la siguiente sesión, ¿no? ¿Y qué pasa si no terminas en esta segunda sesión de analizar ese sueño? Continúas. Lo que está pasando aquí es que se está dejando de lado la regla fundamental, porque se piensa que se quedan cosas pendientes, ¿no? Que uno queda en deuda de analizar dicho sueño, por ejemplo. En todo caso, menciona Freud que lo que debe hacerse es que en esa segunda sesión, en la siguiente sesión, cómo se va a empezar es justamente con la regla fundamental, básicamente. Es decir, que si surge un nuevo sueño, ese nuevo sueño será al que se le haga caso, por decirlo de alguna forma. No al viejo sueño. El viejo sueño se queda ahí. Tomamos este nuevo sueño y comenzamos a analizar. O bien, alguna otra cosa. En realidad, podemos extenderlo un poco, ¿no? Digamos que la sesión anterior no se concluyó X cosa, o voy a decirlo así, estábamos hablando de su relación de pareja, y entonces eso nos lleva a que en la siguiente sesión hablemos de su relación de pareja. Freud dice, no. Si en esta siguiente sesión el paciente dice, ¿qué crees? Se me vino a la mente un poco un recuerdo cuando era niño y jugaba con mis hermanos, ¿no? Uno continúa con eso y no necesariamente tiene que traer a colación lo que se vio en la sesión anterior. Esto trae consigo otra pregunta, que es, entonces, ¿qué sucede con el material? ¿Se renuncia al material obtenido, no? Y bueno, a esto podemos decir que sí y no. Y aquí es donde me parece que surge, no sé si decirlo así, una especie de conexión entre, al menos técnica, entre Freud y Lacan, ¿no? Si bien sabemos que
teóricamente hay muchas cosas que distan, técnicamente hay muchas semejanzas entre estos autores. Y es que justamente, incluso en la idea, ¿no? Estamos hablando de un Freud que aún le gusta a Lacan, ¿no? Es justamente antes del giro de 1920, y que es un Freud, podríamos decirlo, un poco más llevado hacia la lingüística, convergen en esta idea, ¿no? El material en sí mismo no se va a perder. El material, si es importante, va a volver. ¿Por qué digo que hay una conexión? Ahorita en segundo tiempo les diré lo que dice Freud, pero en un primer tiempo les comento lo que dice Lacan. Por ejemplo, en el seminario 11. En el seminario 11, en la red de los significantes, voy a poner un ejemplo no tan exacto porque no lo recuerdo muy bien y no lo fui a ver antes de preparar el video, pero digámoslo así, que menciona que al ser una red de significantes, justamente esto, una red, va a haber que pasar por los mismos puntos en muchas ocasiones, ¿no? Y pone, si no mal recuerdo, y si no, yo lo puse cuando en Campus Psicoanalítico tuvimos la actividad de la lectura del seminario 11, el ejemplo de que fueran las calles de una colonia. Al ser las calles de una colonia, se van a intercruzar, va a haber caminos, ¿no? Va a haber ciertas conexiones, pero para llegar a la panadería uno tendrá que pasar por los mismos lugares. Ya sea que haya más de una ruta, pero aún así tendrá que pasar por los mismos lugares para llegar a la panadería, por ejemplo. Por lo tanto, para llegar a un punto, uno puede encontrar diferentes rutas, pero aún así va a llegar. Por parte de Freud dice lo siguiente: tenemos sabido, por buenos ejemplos de sueños plenamente interpretados, que varias escenas sucesivas del mismo sueño pueden tener idéntico contenido, y abrir paso con nitidez creciente en esa sucesión. Y hemos aprendido, de igual modo, que varios sueños ocurridos la misma noche tal vez no sean más que unos intentos por figurar un mismo contenido con diversas maneras de expresarlo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que si es importante, va a regresar. Si eso de lo cual hablábamos es importante, va a regresar con otra cara, tal vez. Tal vez ya no va a regresar en forma de un sueño, sino tal vez en forma de un recuerdo o en forma de alguna oración, ¿saben? O tal vez la idea de hablar, siguiendo el ejemplo que decía hace un momento, ¿no? De hablar de la pareja, de cómo se lleva con su pareja, no sea tan diferente de cómo se llevaba con los hermanos, ¿no? O con los padres, ¿saben? Entonces, si es importante, regresará. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta la regla fundamental. En cada sesión no hay material que quede pendiente, ¿saben? Porque si, vuelvo al punto, si es importante, volverá. Ahora, regresemos un poco a la idea del uso de la interpretación de los sueños. Por un lado, Freud dice que no debería, o lo recomendado tal vez, sería que la interpretación de los sueños forme parte de un análisis tradicional. No que sea una cosa externa, no que lo deje de lado, no que sea autónoma, sino más bien que sea parte del análisis normal, ¿no? Ahora, para la idea de analizar sueños, no se puede tomar en cuenta, o no se le puede pedir, mejor dicho, al paciente que anote el sueño como al despertar, ¿no? Por ejemplo, no se le pide al paciente que anote el sueño y que lo traiga escrito para poderlo analizar, porque no interesa exactamente qué está pasando en el sueño, sino lo que puede decir respecto de él. Por eso tampoco en el contenido de lo que dice el paciente importa si pasó o no pasó, si es verdad o no es verdad, ¿no? Esto que, por ejemplo, en otras terapéuticas también sucede, que buscan como más de una versión, ¿no? Como tú me cuentas esto, pero el novio dice que pasó esto. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Cuál es la verdad? Eso no importa. Importa lo que se está diciendo. Más allá de si es real o no es real, si pasó o no pasó, si el sueño fue así o no fue así. Por lo tanto, Freud menciona, no importa que se acuerde exactamente de lo que pasó. Lo que importa es que lo cuente.
Por eso no es fructífero que el paciente anote el sueño antes de venir con el analista o al despertar. Y si lo piensan, esto tiene que ver con la regla fundamental, ¿no? La idea de no elegir el material, de no omitir también, de que se diga, y eso es suficiente, que se diga. Bien, espero haber sido claro, espero que esto les funcione también a ustedes, que les sume a su práctica clínica. Y bueno, les recuerdo que pueden sumarse a la actividad de lecturas lacanianas. No se queden fuera, iniciamos el 10 de septiembre. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.